Gracias, consejero. Solo referirme al tema de los cómputos. Creo que del caso del Estado de México, el informe da cuenta de cómo dicha entidad se generó incertidumbre para determinar el procedimiento respectivo. También se da cuenta del problema logístico y de seguridad que en algunos consejos distritales se tenía para el espacio. Se da cuenta de que no en todos los consejos distritales se tenían las garantías para la proyección del avance del cómputo. Y también lo más grave es que no siempre se atendieron las causales que la ley señala para la apertura de paquetes. Y me parece que en este sentido sí hay un comportamiento, por decirlo, atípico en el Estado de México en términos de la experiencia que ha tenido el INE en otras elecciones e incluso por los estados que se tuvo elección el 4 de junio. Hay evidentemente un comportamiento muy a la baja de apertura de paquetes que de entrada llama la atención porque desde nuestro punto de vista sí hubo de manera informal una directriz desde el órgano local, desde el órgano electoral local, para que se abriera el menor número de paquetes electorales. Y me parece que eso redunda, como se puede revisar en el propio informe, en el número de paquetes que se abrieron en términos proporcionales, por lo que respecta, insisto, a la experiencia que ha venido acumulando la autoridad electoral en otros procesos y respecto a la misma circunstancia que se generó con los estados del mismo día de la jornada electoral. Ese es un tema que de nuestro punto de vista sí ameritaría abrir una investigación. Me parece que este tema no puede quedar simplemente como un informe, que tiene que haber consecuencias, sobre todo a la luz de que estamos por iniciar un proceso local otra vez en el Estado de México. Está la definición también de los órganos desconcentrados del propio Instituto Electoral del Estado de México. Es práctica común que muchos que están o que fueron o que estuvieron en los órganos vuelvan a repetir, se vuelvan a inscribir. Y me parece que sí debiera haber una revisión de toda esa parte de faltante, toda esa parte de, yo diría, obstáculo al desarrollo de los cómputos, para que la autoridad local, al momento de la definición, tenga claro que quiénes, en términos concretos, porque me parece que un informe tiene que servir para señalar a personas con nombre y apellido. No es un problema, ni modo que decir que toda la institución actuó equivocadamente o de mala fe. Las instituciones como tal no tienen esa característica. Hay que señalar puntualmente a responsables en el Estado de México por todo esto que el propio informe da cuenta. E incluso nosotros señalamos que en el Estado de México sí se afectaron los resultados. A diferencia de lo que afirma el consejero presidente, sí hay evidencia de que sí se afectaron los resultados. Se estableció en el Estado de México un sistema que se conoce como el CICRAEC, que no es más que un sistema alterno que tiene el Instituto Electoral para hacer el acopio de resultados el día de la jornada electoral con el PREP, y después este sistema se utiliza de base informática para el cómputo. Si no se hace un cómputo con acta por acta, sino los órganos desconcentrados ya tienen instalado en línea el CICRAEC, que lo maneja el Instituto Electoral del Estado de México,
y solo, por decirlo de alguna manera, se van cuadrando cifras entre lo que ya reportó el CICRAEC y lo que se va generando el día del cómputo. Es así que, por ejemplo, el CICRAEC impactó en los resultados. Tenemos que cuadran primero el total de votos, después obtienen las boletas extraídas de la urna y en una simple resta obtienen que la diferencia entre la lista nominal, entre los votos obtenidos, son los representantes de los partidos, porque no están en la lista. Y ahí, por ejemplo, tenemos que en el Estado de México, según este sistema, hubo 130,168 representantes de partidos, cuando el CIGE da cuenta que solo hubo 109,164 representantes, es decir, 21,000 votos que aparecen en los cómputos solo de una resta aritmética que hace el sistema, porque no capturan manualmente un dato que deben capturar manualmente. Por ejemplo, tenemos que en la casilla 3776 contigua 7, según el CICRAEC y quedó en los cómputos, hubo 704 representantes de casilla, o que en la 3792 contigua 5 hubo 329 representantes de casilla, o en la 3793 básica hubo 712 representantes de casilla, y así podríamos ir sumando, poniendo ejemplos, para llegar a la conclusión que, según el CICRAEC, hubo 130,168 representantes. ¿Por qué establecen esa cifra? Porque solo van cuadrando todos los resultados. Como suman primero el resultado total, y entonces la diferencia entre boletas extraídas y la lista nominal, pues les deja un hueco, entonces dice son representantes de casilla, pero llegan al absurdo para establecer en 220 casillas en el Estado de México, según el CICRAEC, hay representantes arriba de 200. En 220 casillas hay más de 200 representantes de casillas, según este sistema. Por lo tanto, nosotros sostenemos que sí hay impacto el que no se cumplan las causales de apertura y que sistemas como este suplanten informáticamente el cómputo que se debe hacer manual y se tiene que ir sumando, y no con autosumas como ahora se hizo en el Estado de México. Por lo tanto, nosotros sí planteamos que debe abrirse una investigación, lo señalamos desde de manera inmediata cuando en el Estado de México se dio este tema, para que se investigue cómo se integró, quién manejó y el impacto que tuvo el llamado CICRAEC en los resultados finales de la elección del Estado de México. Es cuanto.